Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo una mesa redonda muy especial compuesta por tres titanes de la fisioterapia, como son Roy Latuch, Antonio Cuesta y Eduardo Fondevila. Como podéis intuir, la entrevista la grabamos en el ya pasado primer congreso del afrontamiento activo del dolor crónico que se celebró en Valladolid, al igual que los dos episodios anteriores. Hacer una mención especial a Carlos Jiménez, que se encontraba detrás de las cámaras dando apoyo logístico. Desde aquí, de corazón, gracias, Carlos. No os miento si os digo que fue un podcast totalmente improvisado en el que se tocaron diferentes temas relacionados con la fisioterapia. Una conversación informal entre amigos donde, entre otras cosas, se habló del futuro de la profesión, de la experiencia del congreso y el posible impacto en el futuro, de las redes sociales, de la diferencia generacional entre las diferentes promociones de fisioterapeutas, de la investigación, de la gestión, etc. Un montón de reflexiones en estos 40 minutos de podcast que estoy seguro de que te servirán y te resultarán de utilidad. Antes de pasar con el episodio, te recuerdo que puedes encontrarnos en YouTube, donde verás toda la entrevista en formato audiovisual. Así que, sin más, vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es Fisio Podcast. Bienvenidos al podcast de nuevo, porque además estaba pensando ahora mismo que los tres habéis pasado por el podcast. Un placer teneros aquí de nuevo. Un placer para nosotros. Creo que no necesitáis presentación, pero bueno, Roy, Antonio, Eduardo. Si queréis podemos empezar hablando. No hay un guión, es simplemente una conversación de cafés. Entonces, si queréis, podéis contarnos de qué ha ido vuestra ponencia y un poco cómo habéis visto la actividad del Congreso. Edu, por ejemplo. Primero empiezo por la segunda parte. El Congreso creo que está transcurriendo de una manera muy orgánica, muy emocional, muy vivencial y quisiera decir que es un congreso fundamentalmente orientado hacia dar valor a la atención primaria y hay 1.200 personas. Uh-huh. Creo que es la primera vez en España que hay 1.200 personas en un congreso que dé valor a la atención comunitaria y eso yo creo que también es un cambio rasante, ¿no?, en la profesión, ¿no? Sanidad pública, atención comunitaria, 1.200 personas, cuando el grueso de la profesión, como dice Antonio, está precisamente en el marco privado, ¿no? Y ese cambio rasante también igual tenemos que leerlo, ¿no? Y mi ponencia era una ponencia, me pidió Fede que hiciera la ponencia de filosofía que le gustaría escuchar a Miguel, eso que le hice por ese sentido nada más, y luego también para dar una óptica de humanidades en un congreso, que yo creo que los congresos de fisioterapia también tienen que estar atravesados por otras disciplinas, como puede ser las humanidades, pero a lo mejor la física o la matemática, ¿por qué no? Quiero decir, darle una transversalidad. Y lo que hablé es desde la filosofía del dolor para mostrar al cuerpo profesional de fisioterapeutas que también existen un cuerpo enorme de conocimientos de personas que, precisamente como el dolor se presta al material filosófico, han reflexionado sobre ello para dar otro ángulo, ¿no? Otro ángulo sobre la realidad que estamos abordando en este congreso. Gracias. Antonio, cuéntanos. Muy bien, pues la verdad yo estoy aquí feliz. Fíjate yo. Estoy feliz con Roy, que sigo su trabajo y hemos compartido mesa, con Edu y contigo, que soy amigos y que compartimos casa. Y la verdad que muy contento. Yo estoy disfrutando como niño chico. Yo creo que para mí la palabra clave de este evento, el mestizaje y el mezcleteo que hay de la profesión, intra de la profesión. Es decir, yo creo que veo, secciones de la profesión magníficas como profesionales de la salud de primaria que han emergido, académicos con clínicos, grupos
transetarios, generacionales, con dedicaciones transversales y macas académicas. El mestizaje es brutal, estoy flipando. Y luego extramural, es decir, que hemos conseguido que estén sentados los políticos, que estén sentados los responsables, otras profesiones sanitarias, que sea transdisciplinar. Es decir, yo creo que lo que es el contexto es espectacular. Y luego también, pues bueno, venimos de lo que venimos de la pandemia y de algunos eventos post pandemia con ciertas limitaciones, y yo creo que no he abrazado a tanto compañero en mi vida. Yo creo que, no sé, bueno, somos muy tocones, ¿no? Pero lo de este congreso está siendo la leche, ¿no? Entonces la verdad que es fenomenal. Y bueno, yo la verdad que mi ponencia ha sido una ponencia, pues, bueno, muy en el contexto, ¿no? He intentado no hablar de dosis de ejercicio, que es de lo que suelo hablar, en una mesa de ejercicio y dolor crónico, para poner sobre todo el mensajes para la audiencia concreta, ¿no? De dónde venimos, lo que tenemos, o cómo implantar programas que ya funcionan y que son del mundo real, con las mínimas referencias posibles, pero con datos para animarse, y también pues hablar un poquito de las barreras de implantar estos programas y cómo facilitarlas, que al final garantizan que tengan valor los programas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una cosita cortita, he disfrutado mucho con mis compañeros de mesa, que ha sido magnífico porque han tenido las otras dos caras, ¿no? Muy académica y muy comunicativa, conceptual, ¿no? Con lo que yo creo que, bueno, la verdad que sufriendo por el desdoblamiento, porque teníamos ahí la mesa de comunicaciones tuya en la que quería estar, y teníamos a Goretti con el tema liderazgo, que es fundamental, ahí todo el trabajo que hay por detrás, y bueno, por lo que tienen las cosas paralelas, ¿no? Y la verdad que muy contento. Gracias, Antonio. Pues yo pues voy a repetir un poco más de lo mismo. La verdad que he ido a varios congresos nacionales e internacionales, y no había percibido nunca un congreso pues tan buen rollo, tanta emoción, ¿verdad? Tanta felicidad ante la gente, y a veces en los congresos, pues cuando uno va, pues espera, digamos, ver nuevos avances científicos, compañeros que admiras, que han escrito trabajos que te han podido marcar, pero aquí vienes con una expectativa diferente, ¿verdad? Vienes con una expectativa a ver un proyecto que no solo impacta en España, sino que puede impactar el mundo. O sea, estamos pensando que Valladolid, una ciudad pequeña pero muy importante, se está desarrollando un proyecto que seguramente puede marcar lo que sería el tratamiento del dolor desde el punto de vista de fisioterapia. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un sitio que podemos decir aparentemente pequeño, donde se ha hecho algo gigantesco. ¿Sí? O sea, que es una brutalidad. Y después es que, no sé, algo también que me ha sucedido el día de ayer, por ejemplo, en el reconocimiento de Gifford, una situación que fue muy emocionante. La primera vez que he llorado en un congreso, no sé, para mí fue muy emotivo, muy bonito, y la verdad que estoy agradecido porque no siempre se viven momentos de ese tipo. Y después, claro, bueno, también la ventaja en la que estás desde el punto de vista científico, intelectual, de estar rodeado de muchas personas con diferentes tipos de ideas, con diferentes tipos de investigaciones que se están desarrollando en el área del dolor, que te hace, digamos, abrirte mucho lo que puedes estar haciendo, y tal vez lo que inclusive no estás haciendo de forma correcta, ¿verdad? Entonces te amplía un poco también el rumbo. Y a mí, por ejemplo, estar con Antonio, estar con Ben, dos planteamientos diferentes a los que yo tenía, pero también en la misma línea, porque yo hablaba sobre un tratamiento también que es el tratamiento activo, que ahora lo voy a explicar brevemente, pero de una forma distinta, pero los dos integrados, ¿verdad? Entonces, lo interesante siempre de un congreso como este tipo es que ves muchos aspectos diferentes, pero que todos se terminan integrando. Es como que hay muchas ideas, como si fuera una gran lluvia de ideas, que al final todas terminan concluyendo siempre en una situación que es el paciente. Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista también de la ciencia, pero también del argumento de cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que prescribir la actividad, pero no solo en un mismo sentido, sino en múltiples vías. Y a mí me ha interesado en este congreso, que es algo poco habitual, que se le ha dado la voz al paciente. Fundamental, el centro de todo, ¿verdad? Después al político, ¿verdad? No es el centro de todo, pero es importante para lograr las cosas. Es que sin los políticos es que no se logran las cosas. Y después, claramente, a la comunidad clínica y científica, que eso solo se puede hacer en una actividad como esta.
¿Y tu ponencia, Roy? Mi ponencia, estoy hablando pues de algo, seguramente lo que venimos investigando desde hace los últimos 10 o 12 años, que es los métodos de representación del movimiento, como un tipo de terapia activa que se ha utilizado de forma muy abundante en el paciente neurológico y que en los últimos, posiblemente el boom de imaginería, entrenamiento, observación de acciones ha sido los últimos 15 años. Es una terapia centenaria. Quiere decir, ya más de 100 años, inclusive en la propia investigación, que comenzaron a desarrollarse en las primeras unidades de psicología fisiológica, viendo, digamos, cómo la capacidad de imaginar pues, lo que generaba eran de algunas respuestas, entre ellos lo que hablé yo anteriormente, que es el aumento de la actividad vegetativa como mecanismo neurofisiológico, y más de 100 años utilizado en el deporte, en el caso de la imaginería motora, como una forma de disminuir la ansiedad ante el evento, de preparar secuencias deportivas. Ya se ha hablado directamente en libros pues muy reconocidos dentro de lo que es la historia de la ciencia de actividad física y el deporte, cómo los deportistas preparaban secuencias muy concretas desde el punto de vista imaginado. Es algo muy, muy habitual en el deporte, y es cierto que nos sucede algo que es muy habitual desde el punto de vista científico, es que después la transferencia, que esos conocimientos lleguen a la clínica, hay una gran separación, ¿verdad? Posiblemente por el conocimiento, posiblemente también porque es costoso, cuando me refiero en esfuerzo y en recursos, cuando quieres llevar algo que al paciente le pueda parecer poco habitual dentro de la fisioterapia, es que te pongan a observar vídeos o que te pongan a imaginar dentro de una consulta, que el paciente puede decir, esto qué raro es. Entonces, esto también muchas veces pues, nos puede generar muchas veces miedo, ¿verdad? Quiere decir que nos queda todavía un esfuerzo por hacer dentro de la investigación en esta línea, es facilitar la transferencia al clínico, con protocolos un poco mejor adaptados a lo que se hace en investigación, y sobre todo pues, con más divulgación, que eso es lo fundamental, y de eso ha ido mi ponencia. El tema de la transferencia es algo que ha salido en todas las ponencias. En la mesa de divulgación ha salido también. Se sabe que en torno al 14% del conocimiento solo llega a la práctica clínica, el 14%, y esa barrera de los 17 años, ¿no?, que ha salido de media en casi todas las ponencias, la verdad. Entonces, y yo creo que un claro ejemplo de esta transferencia es las unidades de afrontamiento activo. ¿En qué medida creéis que este congreso, la filosofía de este congreso, se va a trasladar en un futuro para la profesión? Bueno, hacer predicciones del futuro es quizá lo más difícil, ¿no?, del mundo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que sí, ¿no? No puede ser de otra manera. Y también un buen predictor de futuro es el comportamiento pasado, ¿no? Y la verdad que si miramos el histórico de la fisioterapia en los últimos años, pues la profesión en su rama científica ha pegado un progreso espectacular, ¿no? Ahora hay doctores en fisioterapia, cuando hace 10 años pues eran muy pocos, y ahora hay muchas personas en programas de doctorado, ¿no? Entonces, evidentemente, como dice Antonio muchas veces, hace falta el clínico que sea doctor y también MBA, ¿no? Esas son esas tres cosas que tienen que hacer, y esa es cuestión de tiempo. Falta desarrollar lo del gestor. Ese yo creo que es un palo muy importante. El palo científico ya está germinando, el palo de gestión queda por germinar, y yo creo que para el implemento, sobre todo por ejemplo en la sanidad pública, esa figura del fisioterapeuta gestor es importante, ¿no? Es importante. Y yo espero que también de este congreso nazcan, independientemente de la parte científica y clínica, también nazcan inquietudes de gestión, ¿no? Porque al final tú tienes que defender estos datos, como han hecho Federico y Miguel Ángel, para descanse, pues ante un señor que hace cuadranúmeros, ¿no? Y tienes que al final saber defender esos números delante de a lo mejor un señor que es un MBA y te va a hablar en términos de coste-efectividad, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, pues yo creo que sí, tengo la esperanza de que sí, desde la humildad de la predicción, y también la esperanza de que también sirva para eso, apuntalar el nacimiento también del cuadro gestor en fisioterapia, que acompaña al científico, ¿no? Tienen que ir de la mano, el científico, el clínico y el gestor, ¿no? Para poder implementar estos programas, pues eso, en sanidad pública, por ejemplo, que es donde está haciendo, pero también, por supuesto, en la gestión privada de centros pequeños, como aterrizarlo en un pequeño centro, desde el punto de vista también de análisis de coste-efectividad. ¿Qué opináis vosotros de esto? Yo creo que Edu ha dado con el punto importante, ¿verdad? Nosotros necesitaremos seguramente en un futuro y muy cercano
que haya fisioterapeutas que nos representen a nivel político y a nivel administrativo. Eso creo que va a ser necesario. Yo no estaría preparado nunca para eso. No te da la vida ya para más. Pero sin duda alguna creo que es un elemento fundamental. Hay un ejemplo sobre esto que se ha escrito mucho en Estados Unidos, que los quiroprácticos, un poco para dominar lo que era la terapia manual en Estados Unidos, lo que hicieron fue meterse a política. Entonces habían congresistas inclusive que eran quiroprácticos. Eso ha sido un poco en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces llega un momento que la profesión comienza a tener mayor madurez, y creo que nosotros ya estamos entrando en esa situación donde hay profesionales que están pues trabajando en los colegios y en otras áreas que creo que están dando pasos importantes, y que eso a mí personalmente me hace sentirme muy orgulloso del papel también que se está haciendo en ese área. Y con respecto a la unidad, yo soy muy positivo porque y no lo sería tanto si el conocimiento viene directamente de la investigación, porque la transferencia es más lenta, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso de divulgación, de puesta en práctica en la clínica, pero es que esto nace de la clínica. Quiere decir que es un proyecto que seguramente muchas personas que han venido a este congreso dicen o se van como me sucede a mí, es posible, sí se puede hacer. Porque es un proyecto que no se ve tan lejos. Muchas veces cuando hablamos de investigación y se ve un paper, pues la gente dice, bien, eso está genial, eso está chulísimo, pero es que esto está todavía muy lejos para que nosotros lo podamos hacer. Y a veces no es así. Sin embargo, esto nace directamente ya de la clínica, y creo que esto puede generar una transferencia más rápida. Pero va a depender de qué factor, pues del movimiento político, del movimiento administrativo, y después de claramente los esfuerzos científicos para contrastar todavía más lo que se está generando, que va a ser mucha información en la unidad de afrontamiento activo. La verdad es que bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero yo me sumo a los comentarios tanto de Eduardo como de Roy, pero sobre todo yo me voy a mojar en que yo creo que ya está maduro el sistema. Yo creo que fue en el podcast tuyo donde justamente conté que hace falta supervisores en los sistemas públicos para verdaderamente poder defender la profesión. Pero creo que el sistema está maduro, y hasta donde yo sé, que conozco muchos compañeros en el sistema público y muchísimos en el sistema privado, ya hay programas muy similares pero adaptados a su entorno real, al núcleo, no igual que lo que se hace en la unidad de afrontamiento activo, pero sí al núcleo, con lo que probablemente ya se hace mucho más de lo que trasluce, y probablemente va a traslucir más pronto que tarde. Pero sobre todo una de las conversaciones que más hemos tenido entre pasillos ha sido el momentum, ¿no? Yo creo que justamente ahora es el momento. Es decir, ahora vemos colegios, exactamente. Yo he querido... Sí, he querido en la presentación mía, he querido en cierta manera hacer un guiño a esos políticos que están trabajando muy bien en las instituciones, esos compañeros que están trabajando muy bien en los despachos con sus gerentes y con sus supervisores y también mucha gente que en las redes sociales o en sus clínicas, que el paciente le viene que ya la ha elegido a un tipo de afrontamiento activo, ¿no? Y que están... Entonces yo creo que tanto por abajo ya existe mucho más de lo que sería la réplica de la unidad en sí, y digo réplica más que transferencia, pues porque es justamente evidencia desarrollada, son ensayos clínicos pragmáticos, son ensayos con los recursos que había, con lo que sabían los fisios, con lo que sabían los gimnasios que había, con la cultura de los pacientes que había en el barrio, que son diferentes que otras ciudades de España, ¿no? Entonces, claro, todos los ejemplos que además he intentado en mi presentación, que fueran ejemplos pragmáticos, ensayos clínicos pragmáticos, verdaderamente eso ya existe. Lo único que en algunos sitios se ha organizado para estandarizar los resultados, el diseño, se ha escrito con mucho cariño, se ha publicado en un gran sitio para poder en contenido y en envoltorio convencer a los jefes, ¿no? Y claro, yo creo que ahora es un momentum magnífico, tanto por el ámbito público como por el ámbito privado, como por las instituciones y por la profesión, para que eso no solo se transfiera, sino que se replique con la realidad de otros escenarios, y también que se difunda aquello que es más sólido, ¿no? Yo creo que estamos en un momento determinante,
para la profesión en España. Yo creo que cuando hemos viajado mucho en estancias y comparamos la profesión o la regulación de la profesión, o las competencias o dónde están los servicios con otros países, luego cuando he vuelto a España siempre he dicho, bueno, por lo que se hace en Sudáfrica o en el Reino Unido, en Australia, en la fisioterapia no se puede hacer en España, ¿vale? Pero ahora es que veo no solo que se puede hacer, sino que hay mucho mimbre, mucha consistencia, y creo que lo comentaba Roy antes, en realidad todos hemos dado puntos de vista muy diferentes, pero el mensaje es súper convergente. Sí, Digamos sí. que se repite el mismo mensaje, y además con instrumentos, ¿no? Que el clínico puede decir, venga, pues cojo el anexo de este artículo donde viene detallado el programa y a ver lo que yo sé hacer y cómo son mis pacientes con respecto a esto para hacerlo con mis recursos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento histórico. Qué bueno. ¿Has seguido otros países vecinos? ¿Has seguido la misma historia? O sea, la misma historia natural de la profesión. ¿Han ido por ahí? Sí, yo recuerdo, justamente fue en el 2012, no sé si el 12 o el 15, que el Congreso Nacional de Australia se llamó Momentum, justamente porque cambió un poco el sistema de copago, de forma que el paciente tenía más libertad para elegir, y se desarrollaron una serie de categorías profesionales y especialidades, bueno, allí se llamaba de otra forma, pero como unos especialistas que de alguna forma generó mucha cohesión en la profesión. Es un poco como lo que hemos vivido aquí de identidad, ¿no? De quitarle apellidos y poner la palabra fisioterapia otra vez y todo esto, ¿no? Y claro, fue un congreso de 2.500 personas, el título era Momentum y justamente la llamada era eso, ¿no? Y yo decía, hostia, qué guay, ¿no? Esto, todo el mundo a la misma y aquí están unos con otros y yo he tenido esa sensación, no pude estar ayer y he tenido esa sensación porque al final conozco como muchas secciones y facetas de la profesión porque, bueno, estoy un poco como relacionado con todas y he estado disfrutando porque no lo había visto juntos, ¿no? Entonces esto, y encima dando abrazos, pues ha sido una cosa así como... Sí. Sí, me ha sido muy emotivo. Eso es algo muy característico de este congreso también, ¿no? Sí. Los que teníais un contacto con Miguel Ángel ya de años, ha sido un poco sentimientos encontrados también estos días, ¿no? Claro, yo creo que como dice Roy, yo creo que nunca hemos llorado tanto en un congreso, ¿no? O sea, esto ha sido llorar desde el principio. Llorar, reír, siempre sosteniendo las dos dimensiones a la vez, ¿no? Llorar, reír, emocionarse, pero... porque efectivamente la figura de Miguel pues, es gigante y gigante es el legado, ¿no? Por eso es lo que estaba comentando Roy, ¿no? Es una realidad, lo que está contando Antonio es una realidad y ese legado hay que mantenerlo y yo creo que la voluntad es trabajar en ello, ¿no? Pero una lectura que también se puede hacer, que yo he hecho más capilar, ¿no? También, como hablábamos, ¿no? de los congresos, yo creo que también pues hay un momentum, ¿no? Más en el plano más pequeño, de que lo congresual también tiene que estar permeado por lo emotivo, ¿no? Quiero decir, ha habido varios sketches y todo, ¿no? Y la gente que estaba haciendo los sketches decía, le están diciendo los ponentes, o sea, los congresistas le están diciendo que en el próximo congreso los ponentes tendrán que también hacer algo de sketch, ¿sabes? Para presentar. O sea, ¿qué decir? Que al final es lo que estamos también viendo precisamente en el afrontamiento activo, ¿no? Que desde la sorpresa, desde la emoción, la cognición permea mejor, ¿no? Entonces, esto que aplicamos con los pacientes, que es, bueno, hacer una experiencia vivencial, ¿no? Pues también, a lo mejor también tenemos que trasladarlo de alguna manera, sin tampoco querer descubrir la rueda, ¿no? Porque todo está inventado, ¿verdad? Como decimos muchas veces, si quieres descubrir la rueda, pero sí hacer, pues eso, más dinámico, pues nuestros congresos, de una manera, pues ha habido pausas activas, momentos de música, momentos de abrazos. Hombre, pues eso también le da una organicidad a esto que hace que también se fije más en la memoria de los contenidos y eso también yo creo que de cara a organizar nuevos congresos, pues no perder esa humanidad, también, esa chispa, pues es bonito, ¿no? Porque prende mejor, ¿no? El recuerdo luego y fija mejor los contenidos intelectuales, ¿no? Qué bueno. Yo creo que como dice Antonio, estamos en el momentum, ¿verdad? Porque yo veo que hay tres aspectos que se llegan a conjugar. Uno de ellos es que, desde el punto de vista, yo creo que la academia pasa en un momento ahora mismo privilegiado, muy bueno. Muchos fisioterapeutas haciendo investigación de muy buena calidad, comparado con cualquier otro estudio que se haga en cualquier otro país, con bastante más recursos con los que nosotros trabajamos. Eso es un aspecto muy importante. Después en la clínica, muchos clínicos con ganas de hacer las cosas bien y de pequeños esfuerzos, como se comentaba antes, en los hospitales, que eso nace muchas veces del trabajo extra
de su jornada, de muchas de las personas, como nos lo ha contado en varias ocasiones Federico. Esto ha sido un esfuerzo muy importante que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y eso se hace en muchos hospitales, y tal vez en hospitales muy pequeños, en partes muy pequeñas también de España. Y creo que también hay algo que posiblemente sea el centro de unión ahora mismo en la profesión, donde no habría prácticamente debate, que sería la importancia que tiene el ejercicio en la profesión, en todas las áreas. Quiere decir, no solo en el paciente con dolor, sino en el paciente neurológico, en el paciente respiratorio. Y creo que se ha tardado muchos años en el que todos ahora mismo podríamos decir cuál es el punto de unión en términos de competencias o áreas. Es el ejercicio. Es el ejercicio, sin duda alguna. Si siempre hay un punto de unión, creo que es clave, en el que no va a haber nunca discusión, y que seguramente va a haber una defensa muy grande de las competencias que tiene el fisioterapeuta en esa línea, porque ese es nuestro punto de unión. Con lo cual, creo que ya solo falta sumar un poco más, que sería ya la repercusión que decíamos anterior, política y administrativa. Es el último paso que hace falta, y que lo vamos a ver con toda seguridad. Y yo creo que sí. He hecho así el gesto con la cara con toda seguridad. Podéis interrumpiros con total naturalidad. Sí, lo he hecho con la cara por si nos dejaba el jefe. Pero tú mismo has dicho que tú no quieres ocupar ese rol. No, sí, entonces no, yo creo sí, que sí. sí, que es el paso que falta, Sí. pero está la persona que falte. Ya. Es decir, esto, sí, estoy de acuerdo en que el paso, estoy de acuerdo que está Sí, cerca. Estás de acuerdo de la necesidad, pero La a ver necesidad, cómo, ¿no? sí. Bueno, Pero pues- fíjate, ahí quiero hacer yo, fíjate, estaba pensando en interrumpir un poquito así para hacer una pregunta a Rubén. ¿no? Ajá. Para preguntarte yo a ti, ¿no? Tú que, bueno, pues por tu tiempo que llevas en la profesión y por los contactos que el podcast también te permite, pues de entornos, cabezas y muy diferentes, ¿cómo ves justamente esa conquista de ese nicho o de ese rol del político? Es decir, ¿ves tú un fisio, no digo en la política de la fisioterapia, ¿ves tú un fisio en la política de un consejero de salud? ¿Ves tú un fisio, el asesor del Sistema Nacional de Salud, como ha pasado en el Reino Unido, que cuando entró el primer fisio Sí. cambió justamente todos los planes comunitarios? Es decir, Ya. ¿lo ves en perspectiva Materializado, por te tu refieres. edad materializado? Y están esos perfiles entre los millennials o entre la gente de creo que veintitantos no. que hoy está aquí. Es No, decir, con las desgraciadamente no. vivencias que tiene un compañero de veintitantos años Sí, sí. en la profesión y todo. Bastante más joven que nosotros. Claro, pues. Yo creo que es algo que Uy, tenemos- me da miedo, por eso cuando decía Yo Roy, creo que dice, no, esto es lo que es falta. cierto. Digo, sí, pero hay que empezar a hacer ya el casting. Sí. No, pues efectivamente hay que empezar a hacerlo, porque es un mantra que se ha repetido en todas las entrevistas que he hecho a personas de vuestra generación, pero no ha salido en personas de mi generación. Es verdad. Claro. Es algo que está muy claro en vosotros, pero no es algo que nosotros no Sí. es algo que tengamos como prioridad, aunque yo lo haya visto, lógicamente, por estar en Claro. contacto con vosotros. Pero yo creo que eso es normal. Ujú. También por naturalizar un poco el tema. Y a la vez es la dirección que hay que apuntar, ¿no? Es decir, cuando tenemos 20 y pocos años, quizá no es lo uno que está pensando. Uno no hace fisioterapia para Bastante bien, pensar, Marcos. voy a ser un cuadro gestor. No, esto no es así, ¿no? Es normal, ¿no? La gente quiere hacer fisioterapia fundamentalmente porque pues, tiene una vocación sanitaria, piensa en ayudar a la gente, o le gusta pues, la identidad profesional, etcétera, ¿no? Espera que te corte. Córtame. Si pensamos en términos de impacto, y antes fuera de micro estábamos hablando del impacto que con las redes sociales, en la mesa de divulgación, se llega a más gente, y cómo te lanzo la idea, Rubén, ¿vale? Es decir, si tú piensas en términos románticos de quiero ayudar a más gente y es vocacional, ¿qué más vocacional hay Totalmente. que ser consejero de salud Ujú. para Sí. ayudar a mucho más profesionales y a un sistema entero que va a multiplicar la optimización de los recursos a todos los pacientes? Es decir, no se me ocurre más vocacional que eso ninguno. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se tiene que cultivar eso en una cabeza. Eso es lo que, Sí, claro, Claro, es que claro, por eso yo- estoy mirando a Rubén todo el rato. Pero a lo que me refiero es que ¿hay algo más vocacional que eso? No puede haberlo. Lo que pasa es que la política es un poco sucia. Un poco bastante. Sí. Vale, quiero decir, Esto lo hablamos ayer también. sí, esto hay que decirlo, ¿no? Sí. Es un ámbito donde
pues es lo que dice Roy. Yo no me veo, ¿no? Y esto es cierto, porque hay que estar, lo hablamos por la noche, ¿no? Sí. En la política, la Hay palanca... casos, ahora que lo estamos hablando, hay casos de gente Claro. con repercusión que ya sí se está metiendo Claro, en la estos palanca temas. está ahí y tú crees que es hacer así y mover la palanca, pero cuando sacas el brazo te come un tiburón la mano y luego otro tiburón la mano y dices tú, pero si está ahí la quiero presionar, ¿no? Tac, 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 ¿no? Claro. Entonces te desanimas un poco porque tienes que ser un poco oblicuo y moverte un poco en arenas movedizas y eso, pues hay que tener unos valores. Pero yo creo que la gente de tu generación tiene que empezar a entrar en los cuadros ahora Ya. y chupar un poco rueda y empezar a entrar en los cuadros como ser, ¿no? Todo esto, empezar a entrar en cuadros de los colegios o de las asociaciones y empezar, pues eso, a aprender. Ujú. Y cuanto antes haya cuadros en los consejos del colegio, en el consejo, ¿no? Consejeros jóvenes que vayan, ¿no? Bueno, pues eso es maravilloso, porque ya se empiezan a empapar, a saber lo que, sobre todo, aprender, como dice el otro, cuando sé lo que es un error, ya sé mucho, que dice Taleb, dice, esto no lo quiero. Bueno, pues muy bien, Sí, ya sí. sé mucho. Y un error no se corrige con otro error, ¿no? Pues Ujú. mucho. Y apretar un poquito esa frescura del cinturón blanco que habla Antonio muchas veces, pues es el momento ahora, ¿no? Entonces sí que es cierto que no hay esa inquietud y se echan falta esa inquietud, ¿no? Ujú. Tienen que empezar a entrar cuadros, pero yo creo que, y ahora también voy a interrumpir y voy a hacer una pregunta a Rubén, ¿vale? Y creo que puede ser también, ¿no? Ujú. Que no hay cuadros jóvenes interesados en formarse en gestión o en política porque la gente joven, y por lo que hemos hablado, está un poquito dolida, ¿no? Ujú. Generacionalmente, ¿no? Decías tú ayer, porque no se siente arropada por la gente mayor. Y yo creo que también hay que darle un poco de voz a la gente joven. Bueno, eso es un tema complejo. Claro, y también para que nosotros escuchemos a la gente joven, ¿no? La gente joven parece ser, por lo que Ajá. también este congreso ha servido, ¿no? Yo he Sí. percibido que Establecer yo también lo he vínculos percibido en- ya pues en mi entorno con fisios junior, ¿no? Ujú. De que no se sienten arropados por la gente mayor, sino confrontados o atacados por la Ujú. gente Yo creo que no más es la mayor. norma, ¿eh? No es la Eso norma, sí, pero bueno, no. que ese sentimiento está ahí. Sí. Y a lo mejor te aleja un poco, ¿no? Puede ser. De querer pegarte a una persona más mayor para formarte en gestión, no Ujú. sé. Sí, sí, es Este verdad que- malestar que pueda no, aflorar aquí. Es verdad que algo que me ha dado muy bueno el podcast es una visión a nivel general de la fisioterapia y de conocer gente de diferentes rangos de edad. Y lo bonito que yo veo, entrevista que hay en común, lo que hemos hablado, el ejercicio, cierto razonamiento, una persona científica, yo qué sé, ciertas cosas tan claras, el 95% está claro. Y luego, pero yo creo que es algo más de redes sociales y algo así. Vale. Hay más confrontación que luego en este tipo de espacios que son maravillosos no se producen. Y me da rabia, efectivamente, que no se reme muchas veces, porque sí que es cierto que las redes sociales es el cara al público. O sea, ¿cuántas miles de personas pueden ver un desequilibrio, entre comillas, confrontación, y se pueden aprovechar de ello? Si dice que el 95% hay consenso, Eso me da rabia. en realidad no habría que poner el foco en el 5%. Esto en investigación normalmente dejamos 2,5 a cada lado y si aquello se Esa es distribuye la- normal, claro. estamos felices. Con lo que tampoco es para preocuparse tanto. Y luego en investigación también hay cosas que se podrían llevar a la profesión y es que, por ejemplo, al financiar proyectos se valora y se puntúa para conseguir fondos más cuando un grupo tiene pues distintos grupos etarios, porque justamente esa acogida que hablaba Edu ya se ha dado. ¿Vale? Ujú. Es decir, Sí. si puede haber un grupo que tenga una trayectoria muy homogénea, muy buena, de 20 años y todos tengan, digamos, una evolución muy razonable y homogénea, y eso se extingue. Cuando un grupo tiene, pues bueno, el sistema de la investigación ya está inventado hace mucho tiempo fuera del área de conocimiento de fisioterapia y se valora que haya justamente distinto rango de edad. Entonces yo creo que es otra característica más para fortalecer, que probablemente no sea la determinante porque haya más convergencias entre distintas edades que divergencias entre la misma, pero que es algo que también ya se está dando en las clínicas, donde hay más senior y más juniors, Sí. en las organizaciones colegiales, en las comisiones, en los congresos, en los grupos de investigación, en los departamentos de las universidades, ¿no? Pero yo creo que la edad y la experiencia probablemente haya que tenerla en cuenta y acogerla, pero no sé en qué momento hoy hablaba, también creo que con vosotros, que justamente a lo mejor es más también de cambio de las reglas del juego, ¿vale? y de adaptarnos o querer adaptarnos, ¿no? Y estamos cambiando conducta en los pacientes y a lo mejor pues tenemos que decir, hostia, hay que ponerse las pilas ahora con esto que ahora
puedo ayudar a más pacientes siendo político, ¿no? Pues a lo mejor. O montando una spin-off que ayude a multiplicar lo que conoces, claro. Métete a gestor, ¿no? Yo lo que quisiera transmitir es un mensaje de esperanza, sobre todo a totalmente. los juniors que nos estén escuchando, de que se sientan, o sea, que transmitan su malestar, ¿no? Quizá a lo mejor las redes sociales polarizan, Sí, yo creo que es un cuestión de... no es el mejor ámbito, totalmente. pero también es un toque de atención, yo creo, a nuestra generación un poco más mayor, ¿no? Tener esa sensibilidad de escuchar a la gente joven, ¿no? Yo creo. Y también para arroparlos y animarles a desarrollar ese cuadro gestor, igual que el investigador o el clínico, ¿no? Entonces creo que hace falta conectarnos, ¿no? Y estos eventos ayudan un poco a conectarnos, ¿no? Totalmente. También decir que las redes sociales son representativos de la realidad. Para nada. Están diseñadas para polarizar, no es quizá el escenario, ¿no? Para buscar una unión a veces. Completamente de acuerdo. Sí, sin embargo, yo creo que mucha de la gente joven se mueve en las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que digamos, un aspecto positivo, y a veces se ha visto como negativo, es la forma, que es un movimiento en el que nunca he visto yo tanta gente joven intentando divulgar o divulgando en redes sociales, ¿verdad? Quiere decir, no vamos a entrar si es correcto o es incorrecto, ¿verdad? Pero vemos a muchas personas desde sus cuentas personales, pues poniendo artículos científicos, comentándolo, haciendo directos en Instagram. Eso es un movimiento que yo nunca lo había visto, ¿verdad? Que se va inclusive un poco fuera de mi propio lenguaje, porque no voy a estar ni en TikTok y seguramente si estoy en Instagram estoy de una forma muy modesta, ¿verdad? Pero la gente joven de la generación de Rubén se comunica así, ¿verdad? Y aunque pueden haber matices en cuál es su sistema de comunicación, a mí me parece que en términos generales ha sido positivo. Y ha sido positivo también por la línea en la que se ha dirigido, digamos, como el movimiento divulgativo. Yo diría que lo llamaría como movimiento divulgativo personal, ¿verdad? Uh-huh. Que está muy asociado, pues, a estudios relacionados con los mecanismos, con la neurofisiología, con el ejercicio, que a veces se llevan, tal vez pueden surgir malas interpretaciones de la ciencia, se puede llevar a veces con demasiada pasión, pero en realidad, en términos generales, yo lo veo positivo y veo inclusive hasta cierto compromiso, ¿verdad? Puede ser compromiso, puede ser ego, pero realmente la profesión lo veo positivo para la profesión. Que alguien esté comentando, digamos, como información científica, ¿verdad? Porque eso quiere decir que esa pequeña red que tiene cada una de las personas, pues eso está llegando a muchas otras personas que no son profesionales sanitarios. Entonces creo que se puede ajustar un poco más el lenguaje y que nosotros seguramente nos tendremos que adaptar también para que realmente la profesión esté más cohesionada, ¿verdad? Yo no sé muy bien cómo hacerlo. No sé cuáles serían los siguientes pasos para incluir a los jóvenes. Digamos, lo pensaría más en el ámbito administrativo y político, y eso me refiero directamente en los colegios, porque los colegios siempre se da una situación que es muy habitual, es que siempre, digamos, la transferencia son como de una persona con respecto a otra, una persona, como si fueran familias, ¿verdad? Entonces, en ese momento se corta directamente a la familia y pueden comenzar a introducir personas jóvenes de diferentes ámbitos. Porque comúnmente eso es lo que vemos así, no es una crítica, ¿verdad? Es simplemente es el comportamiento social que tienen los colegios y creo que en todas las organizaciones, no solo en fisioterapia. Pero creo que la apertura a las personas jóvenes es necesario para que se integren a la profesión, pero que ya están integrados seguramente, sí. Pero me refiero a la integración en ese paso en el que van a ser los futuros políticos, que los vamos a ver en el PP, los vamos a ver en el Partido Socialista, los vamos a ver seguramente representando a la profesión. Y cuando las personas estén en el PP o estén o en otro partido, son fisioterapeutas. Eso está claro. Entonces, son fisioterapeutas y cuando haya que tomar una decisión a favor de la fisioterapia, pues vamos a tener un representante ahí. Claro. Y le vamos a aplaudir todos. Hombre, claro. Sí. Eso va a ser la mejor noticia que podemos tener en la profesión, que haya cuadros políticos o diputados. Es un buen mensaje, ¿no? De esta conversación improvisada. Es el mensaje de que decía Roy, el punto final, ¿no? O sea, el día que tengamos diputados, ya no digo ministros, ¿por qué no soñar en grande? Si hemos soñado, totalmente. O sea, hace 20 años soñar con doctores en fisioterapia era un sueño, ¿no? Y ahora hay muchos, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en un ministro de Sanidad? O un consejero de sanidad fisioterapeuta. Imagínate, el primer presidente de España fisioterapeuta. No hemos venido muy arriba. Y que diga, yo estuve en el congreso de Miguel Ángel Galán, ¿no? Yo grabé un podcast. Sí, yo quiero dar un mensaje de esperanza a la gente joven. De esperanza a la gente joven,
Yo sé que la gente joven hay mucha gente que está un poco frustrada, lo noto que hay un malestar. Ellos tienen que ver con condiciones, ¿no? con condiciones laborales. Ellos tienen que hacer su camino, Ujú. tenéis que hacer vuestro camino, pero hay futuro. Hay futuro, es un mensaje de esperanza, hay futuro. Ahora hay que pelearlo. Claro, eso es algo que pecamos, ahí Hay que pelear, culpa. hay que pelear. Efectivamente. Pero también Queremos en rápido. nosotros eso es. Sí. Tú en el mes de enero, por mucho que tires el capullo de la planta, la flor no sale. Ujú. ¿No? ¿Qué tienes que hacer en enero? Abono, Regar, agua claro. y luz, ¿no? Pues Sí, esto sí, es sí. para que en mayo nazca florida y hermosa la flor. Ujú. Bueno, pues en ese camino, ahí también estamos nosotros un poco los más seniors para acompañaros, también escuchando a la gente joven, ¿no? Sí. Yo creo que hace falta a nosotros escuchar a ellos escuchar a nosotros. Hombre, por supuesto. Sí. Y también, al hilo de las frustraciones, yo creo que hay algo que no es de los jóvenes fisioterapeutas, sino de la juventud en general, pues que las condiciones laborales, que las condiciones económicas, que las condiciones en esta profesión sanitaria, diferente de otras, que tienen similares esfuerzos de formación, de inversión, pero sin embargo aquí hay menos retorno. Pero hay una cantidad de lastre Sí. en la explosión de ese cultivo, ¿vale? Que a mí sí me gustaría pensar pues que como verdaderamente el valor de la profesión es muy alto, el tipo de condiciones de nuestros pacientes lo demanda con un valor muy alto, probablemente las condiciones laborales, económicas terminarán aterrizando cuando se reconozca el valor que tiene, ¿vale? Y que probablemente eso dé un impulso donde, claro, pues con determinados horarios de trabajo, condiciones laborales y económicas, pues como para meterse a políticos, ¿no? Es decir, a lo mejor se mete para instrumentalizar el puesto de trabajo y no para hacer algo transitorio, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor más que poner el acento en los lastres, dar ese mensaje de esperanza, no solo en el recorrido que queda, sino en que la profesión tiene mucho valor y tiene más valor ahora que nunca, que hay mucho más cuadros crónicos, polimórbidos de estilo de vida, donde probablemente la educación del ejercicio tiene una capacidad de modificación excepcional. Entonces, yo creo que, bueno, pues yo la recomendaría, ¿no? Ujú. La profesión que recomendaría, ¿no? A gente que todavía no ha elegido los estudios, a pesar de Sí, los sin duda. sentimientos que hemos tenido por condiciones económicas, laborales, que no son ajenas a otras profesiones, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque el valor que tiene lo que somos capaces de aportar es, en el momento de ahora, con las condiciones de ahora, pues creo que es muy alto, ¿no? Y ya vendrán probablemente los puestos de trabajo con una retribución más estable cuando se consiga demostrar el valor. Con lo que sí que yo también, consciente del lastre, mi mensaje es también de esperanza, ¿no? Qué bueno. Pues podemos ir cerrando, sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias por este ratito, de verdad, ha sido un auténtico placer, todo un honor Gracias a ti. y que siempre eso hay que hacerlo más veces. Gracias a ti siempre. Rubén. A vosotros. Chao. Gracias.